Muy buenas y bienvenidos a Reseteando, vuestro programa favorito, divulgativo, atemporal de videojuegos, o eso esperamos. Cada vez cambio el orden, ya lo sé, incluso alguna vez, para ver si estáis atentos, ¿no? Esto ya sabéis, como además soy profe, para ver si estáis atentos todos los alumnos / oyentes, voy a meter alguna palabra más, ¿no? Para ver si alguien pone en los comentarios, esa no va ahí, ¿no? Voy a decir el programa más supercalifragilístico. Pero bueno, antes de comentaros tonterías varias, vamos a presentar al equipo, ¿no? En primer lugar, Gabriel al otro lado de la mesa. Muy buenas, jóvenes. Por otro lado tengo a Luis a los mandos. Muy buenas, ¿qué tal? Y un servidor presentando, Juanma. Cuéntanos, Luis. ¿Qué has dicho en la intro? ¿Qué has dicho? Pues tonterías muy grandes. O sea, hemos de aclarar que hemos hecho alguna take más antes y hemos dicho, ya con lo que salga aquí, se va a quedar. Entonces yo he aprovechado, porque no podías censurarme. Claro, porque además... Ha sido una verdadera pena. Justamente. Justo además lo hemos dicho, ¿no? Ya no había opción. Había que tirar para adelante y eso hemos hecho. Pero ¿de qué va el programa? Porque la gente se estará preguntando eso. No porque lo han leído, siempre digo lo mismo. Pero, es una broma que está perdiendo efecto, sí, porque la digo en cada programa. Y llevamos varios años ya con la misma broma en cada episodio. Demasiados. Ay, por favor, podéis empezar a entrar al programa sin leer de qué va. A mí me haría mucha ilusión, para que así mi intro tenga más impacto. Y sobre todo porque sería una forma, punch, ¿no? Sería una forma de... Eso sería como el tío que lo para la Guardia Civil y dice, ¿qué hace usted con gafas de sol conduciendo de noche? Y dice, es que soy ciego. Y dice, bueno, pues entonces continúe. Es bastante malo. O sea, bueno, había que compensar con lo mío un poco la balanza. Bueno, compensar no, añadir más carne al asador en este caso. Pero bueno, no vamos a, sin más dilación, ¿no? ¿De qué va el capítulo de hoy? Y es educación y videojuegos. Videojuegos relacionados con la educación, cómo puede afectar a esa educación de manera positiva, también cómo puede afectar de manera positiva juegos que nos venden un poco que son educativos. Lo son, quizá algunos sí, quizá algunos no tanto como pensábamos. Vamos a ver todas estas cositas a lo largo de este capítulo, que yo creo que también es interesante. Yo creo que podemos empezar ya, ¿no? Yo creo que sí, que ha llegado el momento de la verdad, el momento de aprender. ¡Ay, qué bien te ha quedado! Te lo apruebo como pedagogo que soy. Me gusta que me lo apruebes como pedagogo y no como otra cosa. Como gogo, así que... Mola mucho más que decir profesor, ¿verdad? A ver, me gusta más. Me parece como que tienes más caché. Que sí, es como un escalón por encima. Luego, pero en realidad es lo mismo. Y hablábamos hace un momento de que los niños ya son mucho más listos que tú. Estábamos hablando, Luis ha entrado traumado al estudio. ¿Por qué no? Como va con el tema, vamos a decirlo. Claro. Porque dice que con la vejez ya no... Estamos empezando a no saber de tecnologías. Efectivamente. Eso comenta. Hay cositas que yo creo que ya estamos fuerísima. O sea, de más cosas de las que pensamos. Pero tú te lo has notado mucho, Luis. Yo me lo estoy notando mucho con el tema del consumo en redes sociales, sobre todo TikTok, que la gente ya... Yo TikTok ya no consumo. Pero porque me parece, lo voy a hablar de él, me parece terrible. Puede parecerte terrible, pero en el fondo nuestros padres decían lo mismo de Facebook e Instagram. Sí, pero yo sostengo... Yo sostengo que es diferente. Ya lo sé, porque tus padres hacían... Sí, lo sé. Pero sostengo que es ese argumento que se usa con todo. Ajá. Hay muchas veces que la gente lo usa por sistema y no deja de ser una falacia. Me gusta. Me gusta porque yo opino igual, creo que... Y como te doy la razón, pues te gusta. A mí me pasa lo mismo. No, me refiero. Ahora lo hablaremos en detalle, sí. Pero creo que sí que es cierto que el consumo rápido que te ofrece TikTok afecta a los niveles de concentración y se está notando mucho. Hablaremos de eso porque traigo estudios sobre eso. Me gusta. Traigo estudios. Ahora sí que sí, si queréis, no os molesto más. Venga. Y empezamos. Y no son estudios de grabación, como en el que estamos. Son estudios... Bueno, no podía no decirle, es que me parecía tan buena. Sin más dilación, bueno, yo os he traído, para presentar un poquito de lo que voy a hablar, tanto ventajas que aportan los videojuegos, esas cosas buenas en relación a la educación, como cosas malas, pero esas las diré un poquito más tarde, porque Luis me va a ayudar ahí también con algunos ejemplos, tal, y en la parte de las buenas, pues me va a ayudar Gabriel. Entonces, voy a dividir un poquito mi sección, y en primer lugar vamos a empezar por lo bueno, ¿no?
Esto es como cuando entra alguien y te dice, tengo una noticia buena y una mala, ¿cuál quieres que te dé primero? En este caso la buena. En este caso la buena, pues tampoco podéis elegir, es un podcast, me refiero. O sea, lo que cojáis y lo editéis vosotros y lo cambiéis el orden, porque difícil. esto ya está grabado. Entonces, y yo creo que eso es mucho follón, así que escuchadlo así. Primero la parte buena, pues vamos un poquito con cositas relacionadas con desarrollo cognitivo de niños y adolescentes, y es que hay multitud... Bueno, antes de empezar quiero decir que todo lo que voy a decir está basado en ciertos estudios, ya sea de instituciones o también hay muchos que son de doctorados, que como son tantos, yo creo que si queréis lo que podemos hacer es o bien ponerlo en la descripción, o si os interesa alguno en específico, vale, lo podéis pedir en comentarios, o bueno, si hay alguno por ahí que sí que sea rápido de comentar, pues lo puedo nombrar, pero por no enrollarnos ni hacer esto demasiado de fuentes, ¿vale? En lo que es el propio podcast. Pero sentidos libres de pedir cualquier cosa que os interese. De pedirlo por redes, que os lo pasamos, claro. Justamente. Por aquí vamos a hablar entonces de datos que se sacan de estudios y, como decía, en relación al desarrollo cognitivo, pues, y esto está estudiado desde hace mucho tiempo, la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento de la información que tienen los niños se mejora muchísimo con ciertos videojuegos. Aquí también aclarar que, claro, estamos hablando del videojuego en general. Hay gente que dice, no, pero es que mi hijo juega a cierto juego que es malísimo y que eso no lo hace. Claro, estoy hablando de los videojuegos en general, no de que todos los videojuegos mejoren esto. Efectivamente, si tu hijo juega GTA Online, claro, pues probablemente no esté desarrollando esto que vamos a hablar ahora. Exactamente, dependerá. Está preparado por un apocalipsis zombie, posiblemente. No lo sé, si hay zombies en GTA. Online, porque online... Seguramente, claro. A estas alturas hay de todo. Hay de todo. A estas alturas. Sí, ya. Pues memoria, atención, velocidad de procesamiento de la información y también, por supuesto, el tema de memoria. ¿Con qué quiero relacionar esto? Pues quiero relacionar esto con, mismamente en el colegio, voy a ir relacionando las cosas que aportan con ciertas técnicas o educativas o ciertas cosas que ocurren en los colegios. Además, me ha gustado mucho prepararme esta sección porque yo trabajo de profesor en primaria y hay muchas cosas que veo reflejadas en el aula en el día a día. Entonces puedo poner ejemplos y puedo saber un poco, comentaros, comunicaros cómo están las cosas hoy en día, porque lo veo a diario, lo veo todas las mañanas. Estamos en expectativa. Yo te lo veo todas las mañanas, sábados y domingos, no, allí no me esperéis en el aula. Ya el lunes se vuelven a dar las notas y eso, ¿no? Los profesores y sus horarios. Los profesores, eso sí se dice mucho, ¿eh? Qué bien vivís. Qué bien vive, no sé qué. Sí, pero no corriges exámenes por la tarde, ¿no? Bueno, memorización, ¿vale? Memorización es una capacidad que se da mucho en el aula, el tema de aprender datos, aunque sí que es verdad que siempre intentamos optar porque todo lo que sea posible, que sea más bien de entendimiento, los niños lo entiendan antes que aprendérselo como un papagayo del libro, eso siempre es así. Pero hay cosas que no hay más. Listas, fechas, siempre hay cosas que tienes que memorizártelas. Y es verdad que los videojuegos, hay ciertos videojuegos que te hacen trabajar, ¿no? Esa memorización, pero además videojuegos del día a día. Yo sé que los niños se saben la lista de Pokémon, me refiero. Claro. Eso estás trabajando sin quererlo tú y con algo que te gusta, el hecho de memorizar. Y el que se sepan si su equipo tiene ciertos ataques. Todo eso es memoria. Si tú lo estás trabajando en el día a día, luego te es más fácil cuando tienes que memorizar alguna lista de cosas. Entonces, pues una de las cosas en las que puedes mejorar. Ya veis que hay un montón de juegos con los que se puede hacer. Más cositas, el trabajo en equipo. Y aquí el paralelismo que hago son los famosos y odiados por algunas personas que tienen trauma, trabajos en grupo de las clases. Yo lo siento, pero son necesarios. porque hay que aprender a trabajar en equipo. Luego cuando lleguen a una empresa les va a ocurrir. Y bueno, y en la vida en general hay que aprender a trabajar en equipo. Ya no solo cuando estés trabajando en una oficina o en donde sea. Pero trabajo en equipo, videojuegos online que sean de equipo y demás, quizá el LOL no es el mejor ejemplo aquí. Quizá, ¿vale? Que te amenacen de muerte cada 2 minutos. Exacto. Quizá habría que pulir un poquito para que el juego se centrara en que aprendas a trabajar en equipo. Pero bueno, la resiliencia la trabajan mucho. Pero, como veis, todos esos juegos que son un poquito de colaborar el uno con el otro, o que jueguen en cooperativo un juego con un amigo, también está trabajando y se nota que están más predispuestos a hacer trabajos en equipo. Y también que se comunican mejor, o que normalmente niños que he visto que juegan a tipos de juego cooperativo,
a lo mejor con un amigo y se pasan la campaña a la vez o lo que sea, o en Minecraft, que lo juegan mucho los niños de primaria, por ejemplo, que es un juego que ahora hablaremos también, aporta mucho a nivel creativo. En Minecraft ellos a lo mejor pueden cooperar, ¿no? Para crear un mapa, etcétera, etcétera. Y luego se nota que los trabajos en equipo pues a lo mejor tienen esa dote más de líder, de dirigir venga, tú haces esto mientras yo hago esto, de gestionar tiempos. Efectivamente, yo lo he notado. Que creo que es lo que te da un juego cooperativo, una campaña cooperativa o un Minecraft, por ejemplo, aunque hablaremos ahora después, es precisamente eso, ¿no? Tú te encargas de esta tarea, yo de esta otra, tú vas por aquí, yo voy por aquí, yo recolecto madera, tú construyes algo. Justo. Creo que al final... Uno que se me está ocurriendo... Overcooked, si no te lo tomas como un loco, puede ser muy bueno, ¿no? Efectivamente, yo creo que es un ejemplo perfecto de cómo puedes pasar de estresarte montando una hamburguesa a que cuando ya te coordinas y conoces cómo trabajas con la otra persona, estás llevando los platos de sushi en medio de lo alto de un edificio en llamas y todo está perfecto. Había un juego también que jugaba yo con unos amigos junto a Overcooked, a ver si os suena, que es uno en el que lleváis una locomotora y tenéis que ir construyendo las vías. ¡Qué bueno! Ir picando, ¿suena? No. Unrailed, creo. Yo jugaba mucho a Moving Out, el de las mudanzas. También lo jugaba. Que también es muy de tipo Overcooked, de colabora para ir sacando los muebles de la casa y demás. Pues en este que os digo, pues uno va picando para coger los materiales para crear la vía, el otro cuando ya están los materiales la construye, el otro lo coloca, el otro se abre paso porque para hacer la vía habrá que picar donde hay montaña. Bueno, juegos así, cooperativos. Y además, yo considero positivo, me parece bien que se juegue online. Yo considero positivo que jueguen en local. Sí. Frase yayil, total. Pero es así. Pero a mí me gusta porque creo que es la comunicación más fluida y más en vivo. Vale, más cositas. Creatividad y resolución de problemas. Y aquí no hemos otra vez a Minecraft, ¿vale? Que voy a hacer un paralelismo entre Minecraft y otra cosa que usamos mucho en el aula. Mirad, hace poco lo que se está poniendo mucho de moda en el aula es la robótica y el pensamiento computacional. Muchísimo. Al final es el presente. Claro. Estás enseñando, para que os hagáis a la idea, para la gente que no lo conozca mucho, el pensamiento computacional es el pensar de la manera en la que se programa. Entonces tú estás enseñando a los niños a que ciertas cosas del aula, incluso transversales de otras asignaturas, las razonen de una manera en términos, digamos, de pensamiento computacional. Más lógica. Justo, que se vayan acostumbrando a pensar así para que luego el aprender a programar no les sea tan difícil. Luego ya se van integrando programas como Scratch, que es una programación, entre muchas comillas, muy sencilla y adaptada a ellos por bloques, que es, pues si esto hace esto, entonces pasa esto otro. Con bloquecitos, sin código, obviamente. Y Minecraft, que sabéis que es un juego de construcción, que pueden crear casi lo que quieran. ¿A qué os recuerda de la vida real? A la construcción de bloques con Lego, por ejemplo. Lego. Ahí voy. Otra de las cosas que se ha popularizado mucho en el aula, que ahora, por ejemplo, en mi colegio, les llevamos a los niños un producto de Lego que se llama Lego Spike. ¿Qué es eso? ¿Qué es Lego Spike? Es para alucinar. Si lo hubiéramos tenido de pequeños nos habría encantado. Nos habría encantado. No lo sé, pero me lo estoy imaginando. Que entiendo que construyes cosas y luego las puedes hacer funcionar, quizá. Por ahí va la cosa, sí, más o menos. Es un maletín. Con motorcitos y todo. Justo, es un maletín enorme de Legos que tiene un montón de piezas, también algún muñequito. Y tú haces tus construcciones y eso tiene un hub, que es como el corazón de lo que creas. El hub tiene 6 puertos USB a los que puedes conectar motores que también vienen en el maletín. Hay motores que ven la luminosidad que hay, de presión, de que aprietas y cogen la presión, de que te detectan el color que pones delante, te detectan pues velocidad, un montón de cosas, una barbaridad de cosas. Entonces, esto es unido a que el hub tú lo conectas al ordenador, a la tablet que ellos tengan, y pueden programarlo. Pueden decir, cuando el sensor que he conectado a este puerto USB reconozca el color azul o la luminosidad esté por debajo de 50, gire este motor. Entonces, por ejemplo, tú puedes crear, hicimos hace poco, allí en el cole, una noria con piezas de Lego. Y entonces, cuando el sensor reconozca azul, que gire. Tú le ponías una tarjetita de color azul delante y gira sola. Cuando le pongo una roja, que gire, pero a más de 150 de velocidad y gira mucho más rápido. Puedes ir cambiándolo.
esto imaginaos, es una cosa infinita. Porque se programa, entre comillas, con bloques. Y a medida de lo que tú quieres. Claro, ellos pueden crear desde un coche hasta una noria, hasta un edificio que encienda las luces de no sé dónde, cuando tal. Es infinito. Os he puesto el ejemplo de Lego Spike porque para mí es el más sofisticado que ahora mismo o que yo he conocido. Hay muchos más. Yo sé que en su día la marca española BQ tenía también como un kit para colegios porque con eso trasteé yo, que lo mismo a ti te permitía, por ejemplo, hacerte un coche y el coche tú luego imprimías un circuito, típico circuito que dibujas en el Paint, y dependiendo de los colores que aparecían en el circuito, el coche sabía lo que tenía que hacer. Entonces, por ejemplo, en las rectas, si el suelo o el asfalto que dibujabas era rojo, iba más rápido, y para las curvas frenaba porque lo hacías en azul y cosas así. En ese sentido tienes también lo que se suele llamar robots de suelo, que lo que hacen es, normalmente se usan con tapetes en los que el profesor puede ir cambiando, van con aperturas, y puedes ir cambiando las tarjetas que hay abajo. Entonces tú puedes crear un circuito abajo y decirles, pues mira, por ejemplo, hay un tapete que yo he usado en mi clase, que es una ciudad entera, y yo les digo, vale, quiero esto para entrenarles la orientación espacial. Quiero que llegues al ayuntamiento, pero no puedes pasar por la pizzería ni por la oficina de correos. Entonces las tienen que ingeniar para hacer ese camino. Y hay muchos robots para eso. Está M-Tiny, está Cody Rocky, que son así más sofisticados. Pero para más pequeñitos, primeros cursos de primaria, a lo mejor primero o incluso infantil, ya lo usan. Está uno que es Bluebot, que es súper sencillito. Es un robot que ni siquiera requiere programación de ordenador. Tiene unos botoncitos y tú le introduces una secuencia. Por ejemplo, hacia adelante, giro a la derecha, hacia adelante. Pero claro, es desde el punto de vista de siempre del robot. Entonces ya estás entrenando, ellos tienen que imaginarse, estás entrenando su visión espacial. Exacto, cómo se va a orientar el robot. Claro. Y eso les es más difícil, yo lo he probado, de lo que parece, ¿eh? ¿Sí? Hasta que no llevas ya unas semanas dándole y tal. Y empiezan a entender cómo funciona. Claro, es que nosotros ya lo damos por hecho. Sí, sí. Pero entiendo que tiene que ser más difícil de lo que parece de primeras. De primeras, claro. Y todo esto venía al tema de la creatividad y resolución de problemas. Minecraft, Lego Spike, al final lo que hacen es entrenar esa creatividad y también, personalmente, esa motivación por crear cosas nuevas que yo he visto. Además me gusta porque Microsoft con Minecraft tiene una versión exclusiva del juego para colegios. O sea, Educational Edition creo que se llama, que ya te incluye por defecto ciertos elementos pensados precisamente para esa construcción de mundos, para esa conexión de elementos que hagas funcionar unas cosas con otras, te bloquea según qué cosas que pueden no hacerte falta y que están más pensados para estar por la tarde jugando en tu casa. Y me gusta la apuesta que ha hecho Microsoft en este sentido por, oye, mira, tengo un juego del que se puede aprender mucho, voy a ponerlo fácil. En ese sentido lo suelen hacer muy bien también, igual que en la accesibilidad con todo este tipo de mandos que gustan y demás. Y es que además Minecraft, ya que lo nombras, en muchas academias de robótica que yo he visto y me han comentado, se usa incluso para también iniciarles en programación. Es muy curioso. Claro. Muy, muy curioso. Más cositas. Mejora de la coordinación mano-ojo, obviamente. Es una de las cosas más obvias. Y habilidades motoras en general. Habilidades motoras en general, ¿por qué? Recordemos, y lo hemos dicho alguna vez en este programa, los Just Dance de Wii se siguen vendiendo. Y se venden mucho. ¿Por qué se siguen vendiendo? Porque se llevan a sitios de rehabilitación para gente que tiene problemas motores, para que puedan entrenar esos problemas motores. Y se siguen usando hoy en día, 2025. Y bueno, luego tengo aquí puesto que coordinación mano-ojo, voy a poner un referente que sería ese StarCraft, ¿no? Efectivamente. Juegos de ese tipo, claro, RTS, ¿no? Además, se ha dicho muchas veces, ¿no? Los mejores jugadores de StarCraft 2 o de StarCraft son aquellos jugadores cuya capacidad de reacción o sus reflejos están muy por encima de la norma. Y se habla de que los jugadores más o menos profesionales que pasan mucho tiempo jugando a StarCraft luego van a otros videojuegos y destacan por encima de jugadores que llevan años jugando, porque StarCraft te entrena mucho esa coordinación y esa mejora de los reflejos en el menor tiempo posible. También recordemos para matar bichos. Sí. Sí. También recordemos que muchas veces la gente dice, bueno, sí, habilidades motoras, pero no tanto, porque al final estás sentado y sí, lo de la coordinación mano-ojo sí, pero motoras
recordemos que también hay mucho VR, mucho videojuego, incluso AR, en el que tenemos que mover todo el cuerpo. Todo eso está contribuyendo a una mejora de habilidades motoras general, ya no solo el simple mano-ojo que comentábamos. Más cositas, pues el aumento, y esto, creedme que es necesario, hace falta, por lo menos por lo que yo he visto en las generaciones actuales, que es el aumento a la tolerancia a la frustración, que me voy a extender aquí. Sí. A ver, creo que debido a que hoy en día todo es más inmediato que cuando nosotros éramos pequeños, es decir, y más fácil. Quiero ver una serie, no necesito estar en casa a las 2:25 porque es cuando la ponen, y si me pierdo el capítulo me lo pierdo y me tengo que fastidiar, y tolerancia a la frustración y ya está, sino que ahora yo me lo puedo poner cuando yo quiera, me lo puedo ver 5 veces, si me lo pierdo no pasa nada. Esto es un ejemplo tontería, pero se aplica a todo. Se extrapola a todo. Sí. Claro, ahora todo es en el momento en el que quieran, cuando quieran. Esto lo que hace es que tienen, en cuanto algo no sale como ellos quieren, tienen muy poquita tolerancia a la frustración y se nota que no saben gestionarla y no saben qué hacer en cuanto se encuentran un problema mínimo. Y yo voy a nombrar aquí que a lo mejor, hombre, pues para niños muy pequeños obviamente no, pero ya en adolescentes un buen Dark Souls Eso te iba a decir, un juego creo complicado, que entrena ese. Necesitan mucho el tener paciencia, ver que las cosas no salen a la primera, que no ocurre nada por intentar algo, y que de hecho es un proceso del que puede ser un proceso precioso y del que ir aprendiendo y que te llene. Y superarte, o sea, esa sensación de superación y mejora y de sentir cómo tú mismo vas progresando y vas mejorando, es una cosa que cada vez es más, lo que dices tú, en los juegos es más complicado ver, porque son juegos mucho más sencillos. Yo de las cosas que más trabajo, de verdad, con los niños suele ser la impaciencia, porque sí que están acostumbrados a que todo es ya, y si termino esto hay que hacer algo más, porque si no me aburro. Yo cuando era pequeño, que me dejas que esto lo he terminado ya y no me mandas una ficha hasta dentro de 5 minutos porque la estás preparando, mejor. Pues yo tranquilo aquí en mi mesa. Pero ahora, ¿y qué hago? Porque me aburro, tengo que hacer algo. Y tienen eso, muy poca tolerancia a esto que me has mandado no me ha salido bien a la primera, pues entonces es que no soy capaz, ya está. Y yo es una de las cosas que siempre que cojo una clase de nuevas me gusta trabajar desde el principio, porque normalmente vienen todas con eso de serie. Si lo trabajas se puede trabajar muy bien, pero es un problema que veo generalizado. Primero lo suspendes a todos. No, hombre, se trabaja en el aula y yo creo que llegan ya bien a los exámenes. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora el ejemplo que has puesto de la serie de televisión me parece un gran ejemplo. Porque, por ejemplo, al no tener... Es una chorrada, pero los anuncios, ese momento de se me ha quedado el capítulo a medias, ahora si quiero seguir viéndolo, tengo que esperar. Tengo que esperar, pues bueno, pues espero. O me he perdido el capítulo, no sé cuándo lo van a volver a echar. Si mañana me echan el capítulo random que repiten, no puedo elegir qué capítulo ver. O si me acabo un juego, sé que no tengo otro juego hasta dentro, porque antes no era como ahora, que tienes 40.000 juegos en formato digital, claro, o free to play. Antes te comprabas un juego, te lo pasabas y ya está. No hay otro juego. Muchas veces. Claro, no hay otro juego después. Si quieres, te lo vuelves a jugar. Si no, tú mismo. O si te atascas, averigua cómo superar algo o cómo se resuelve. No te lo van a resolver en el propio juego, o no vas a encontrar un vídeo en YouTube, ¿no? Claro. Que parece que estamos diciendo, no, es que todo más difícil era mejor. No. No es así, pero sí que es cierto que esa tolerancia al fracaso o al atascarse o a la impaciencia ahora es que todo eso ha desaparecido. Sí, es que en los años 80, sobre todo en la época de los 90, cuando empezaron a pulular más las aventuras gráficas, imaginaos. Claro, exacto. Yo podía pasarme meses atascado en una aventura gráfica. Y la única opción que tenías es la de mandar una carta, a lo mejor, a la revista Micromanía, con un poquito de suerte que te contestara. Hay el número telefónico de ayuda de Nintendo, que recuerdo. Pero os diré más, no sé si os pasará a vosotros o no. Yo lo cierto es que también llevo eso un poco peor que antes. Por ejemplo, atascarme ahora en un juego... Lo ya es peor que antes, porque tú también has estado consumiendo las cosas que a los niños les hacen ahora estar así. Exacto. A todos me refiero a los niños, porque es lo único que conocen, pero a nosotros nos pasa en mayor o menor medida. Vivimos en su mismo mundo. Mira, el otro día fui consciente y no me gustó nada. Estoy jugando a Indiana Jones y el Dial del Destino, ¿vale? Este es el de Bethesda, sí, ¿vale? El último que salía. Bueno, pues hay una serie ¿no? Sí, hay una serie de cofres que van con cerraduras con códigos de combinación numérica. Y había que resolver un puzzle
que no sabía ni cómo enfocar. Bueno, pues terminé tirando de una guía, cosa que odio a muerte. Y dije, tío, ¿por qué he hecho esto? Lo resolví y dije, vale, muy bien, ya tengo el objeto, ala, me voy. Pero me fui... Te da igual tener el objeto. Me fui mal y me intenté justificar diciendo, no tengo el tiempo para dedicarle una semana o 2 días o 2 horas a resolver esto. Pero no me gustó la sensación en absoluto. Claro, te sientes mal. Sí. Porque el concepto del reto... exacto, he hecho trampas totalmente. Yo esto lo he comentado alguna vez en el programa, pero yo es verdad que hace unos años y considero que mi experiencia con los videojuegos en general es mejor. Mi filosofía ahora mismo simplemente es, si tengo que usar una guía en un juego, lo dejo y ya está. O sea, no tengo ningún problema, simplemente asumo que ese juego no es para mí. Pero no. Frustración, lo que ha dicho antes. Sí, pero lo que voy, que yo asumo que ese juego no está hecho para mí. Lo que pasa es que ahí voy. Yo sí que soy capaz de aguantar juegos tipo Dark Souls y demás sin ningún problema. Lo que tendría problema es en que tuviera que usar una guía que me saque del propio juego. Claro, aquí es... Que creo que a lo que voy es que creo que lo importante es que ellos sean capaces de discernir qué es para ellos y qué no, pero que no lo dejen porque les sea costoso, sino que si lo dejas es porque, si yo tengo que usar una guía es porque este juego simplemente no es para mí, pero no porque me cueste, sino porque no me apetece, ¿no? Que tú disfrutes ese videojuego. Yo creo que es una buena filosofía que yo por lo menos es la que intento llevar y yo considero que mi experiencia ha mejorado. Yo directamente no uso guías. Aguantas, ¿no? Aguantas el tirón. Llevo ya muchísimos años. Ya con tantas aventuras gráficas a cuestas. Y además... Aparte, tengo como una especie de clic en el cual me pongo con una aventura gráfica y a lo mejor digo, pues es bastante fácil. Y entonces no me la tomo muy en serio. El tema es que tú has seguido, incluso a día de hoy, consumiendo contenido antiguo. Sí, no, claro. Y no has notado el cambio, creo. Por mi canal, al tener mi canal, entonces me he forzado un poquito en ese camino, ¿no? Pero que cuando llega el punto en el que se pone algún puzzle un poquito más complicado, digo, uy, voy a tener que ponerme en modo aventura gráfica. Y entonces empiezo ya a maquinar. Pues a ver si es que me estás diciendo esto porque es a la inversa, tal y tal. El tema de los puzzles, lo típico. La lógica de una aventura gráfica y la polea, que sí, la gallina. Y la experiencia que te da llevar años jugándolas. Claro. Y luego, ya te digo, que llevo muchísimo tiempo sin utilizar... Vamos, yo creo que si digo 10 años, a lo mejor me paso, pero llevo muchísimo tiempo sin utilizar una guía. Luego también está la delgada línea entre... que sea, esto ya en el terreno de game designer, que sea tedioso, que sea difícil, no es lo mismo. Exacto. Yo, por ejemplo, un jefe difícil es una de las cosas que más me encanta en un videojuego. Claro. Me encantan probar jefes finales. Probar sin parar. Y probar sin parar y ver que estoy haciendo mal y que me mate otra vez. Y, por ejemplo, una de mis experiencias favoritas de los últimos años, voy a decir, hace ya, pero fue el DLC de Kingdom Hearts 3, que es un DLC que va de luchar con jefes solo. Sí. Y yo eso me lo ponía en modo difícil y me encantaba. Ahora, que no me gusta, por ejemplo, que en los primeros Dark Souls, cada vez que te maten, aparezcas en la hoguera a saber dónde. Porque hacerme un camino de 5 minutos cada vez, eso no es difícil. Es repetitivo, es tedioso. Entonces, ¿me voy a sacar yo algún jefe extra de Dark Souls que requiera eso? Pues no, lo voy a descartar y ya está, no es para mí eso. Pero a lo que es el reto, sí me gusta. Fíjate, ahí te compro el discurso 100%, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Monster Hunter es una saga que tradicionalmente ha tenido mecánicas muy tediosas, pero creo que eran parte de la magia Monster Hunter, que han desaparecido con las entregas posteriores porque no tenía lógica mantenerlas, ¿vale? No tenía lógica que te tuvieras que parar 10 segundos a afilar el arma cada 2 minutos. No tenía lógica, pero era parte del encanto. La dificultad, ¿no? Formaba parte de la dificultad. Es que también. No era difícil. Eso no era difícil. No, eso pero era, el hecho es un añadido más. Sí, pero era un poco tedioso. Era un poco tedioso. Pero formaba... es como en un videojuego, por ejemplo, en el que cada X tiempo se te acaban las pilas de la linterna, por ejemplo, y dices, qué tedioso porque tengo que estar cambiando las pilas. Yo creo que la línea es personal, fíjate lo que te digo. La línea es personal, porque a mí también me gusta el temita este de...
te castigo, que el castigo sea severo. Sí, que es ahora más realista, ¿no? Es más realista, sí. O el desafío es distinto, al menos. El desafío es distinto, pero yo creo que el tema por ejemplo, para que jugar recientemente al Silent Hill Remake, ¿no? Que tienes un auto guardado cada X, pero bueno, aunque también tienes los guardados manuales. En el original solo tenías los manuales. Claro. O me voy a guardar a donde esté el guardado, en la sala que esté, o me arriesgo a que me meta aquí, me mate un bicho y pierdo media hora. Claro, aquí puede ser tedioso, ¿eh? O puede ser una mecánica. Justo, puede ser una mecánica para darte tensión. Yo es que creo que aquí, en ese debate, es personal. Muy personal, sí. Porque lo de los Dark Souls que yo critico. Hay gente que le gusta. Hay gente que seguramente le encanta. Que dice, me da más ganas de poder vencerlo tal para no tener que hacerme el camino. Pues te lo compro. Sí. Pero bueno, nos hemos ido un poco del tema, pero bueno, se agradece porque yo creo que es interesante. Pero para terminar, el último punto positivo que traía, habilidades sociales. Muchas. Sobre todo con el tema del online, los adolescentes y demás. Por ejemplo, en los cursos, yo doy a primaria, ¿vale? Doy de 6 a 12 años. Los más mayores a los que les doy, se les oye hablar y ellos juegan a Fortnite, ¿vale? Entonces, también es una manera de relacionarse, de socializar. Pues en vez de quedar a jugar en el parque, también a lo mejor quedan un ratito, me conecto, echamos una hora, jugamos. Efectivamente. Entonces también creo que incluso a niños que sean un poquito más retraídos, más tímidos, les puede ayudar a socializar con sus amigos, pues usando este medio que es el videojuego. Y aquí la parte de las cosas buenas. Antes de acabar, solo dar un par de ejemplos de juegos que se están usando mucho también en academias para niños, sobre todo, de programación, de pensamiento computacional y demás. Mario Maker está funcionando súper bien para la creación de escenarios, entender cómo funcionan los sistemas de plataformas, cómo tengo que montarlo todo y que eso tenga un sentido. Y luego... y para enseñar Game Design lo he visto yo. Exacto. Adulto ya. Y luego, siguiendo un poco esa línea, no sé si recordáis, Gabriel, que a ti creo que no te va a sonar, pero es posible que a Juanma sí. Seguro que no me suena. Game Garage Builder, que esto lo sacó Nintendo hace un par de añitos, lo sacó para Switch. Era un juego que te enseñaba a programar, entre comillas, un poco parecido a Scratch, pero quizá un poco más complejo. De hecho, no sé si leí por ahí, pero bueno, esto es una información que leí una vez, no sé cómo de cierta será, que sí que se ha implantado allí en colegios y demás, en Japón. Me suena. Al final es un juego que te enseñaba a programar por bloques. Entonces tenía un montón de tutoriales. Era un Scratch. Exacto. Y además iba como con ejemplos muy concretos de vamos a aprender a programar un juego de carreras. Y una vez que te enseña a programar un juego de carreras, aquí tienes las herramientas para programar tu propio juego de carreras. Scratch, para la gente que no se oiga nombrarlo, es una aplicación, ¿vale? Se divide en Scratch Junior y en Scratch, depende de la edad de los niños, que básicamente lo que les permite es, entre muchas comillas, programar, pero adaptado a su edad. Es decir, con bloques de acciones. Que este personaje haga esto cuando pase esto. Que con condicionantes también. Obviamente el Scratch normal pueden hacer cosas mucho más complejas que el Junior. Normalmente en el Junior está limitado más a que hagan animaciones de personajitos y tal. Y en el otro ya sí que pueden llegar a crear sus propios videojuegos muy simples y muy limitados, pero pueden crear sus propios videojuegos que les encanta. Pues si queréis, pasamos a los juegos que nos ha traído Gabriel. Pues yo voy a comentar un par de cosillas porque os estaba escuchando y la verdad es que me estaba acordando de tiempos pasados de los videojuegos y me estaba esbozando una sonrisa porque yo decía, madre mía, si es que cuando yo cogía la consola, mis padres me decían, ya estás con la maquinita. Claro. Y el ordenador se consideraba que era otra cosa. Era otra cosa, era otra historia. Yo es cierto que el ordenador, hasta los años 90 no tuve ordenador, pero en mi casa, por ejemplo, se decía, no, es que eso solamente es para jugar. O sea, que eso no se va a aprovechar, ¿no? Y luego después la condición. Claro, estabais hablando hace un momentito de esto depende de cada persona. Bueno, pues son épocas, ¿no? Los años 80, por ejemplo, te pones a revisar las revistas Micromanía y entre las formas de puntuar un videojuego, una de ellas era la adicción. Es verdad. Entonces,
Pero como algo positivo. Como algo positivo. Sí. Cuando ahora, claro. Sí. Como algo positivo, pero ya en los años 90 ya se hablaba acerca de la adicción a los videojuegos. Ya se hablaba acerca de que, oye, que eso no está bien. A lo mejor no son tan buenos. Que no es bueno que estés constantemente pegado a la televisión con el mando, o que estés con el ordenador tantas horas, etcétera, ¿no? O sea, es curioso cómo ha ido cambiando y evolucionando todo, y cómo de todo se saca un estudio. Tanto de grabación como también, como decía anteriormente. Gran chiste, lo sé. De todo tipo, ¿verdad? Bueno, pues yo vengo a hablaros acerca de algunos juegos, unos cuantos tengo yo en mi canal de Juegos Perdidos, y lo cierto es que la gran mayoría son juegos adaptados para los niños en ordenador, y era una forma también para que esos ordenadores personales, primeros ordenadores personales de la época, finales del 80, sobre todo ya nos metemos en los años 90, los vendedores de estos ordenadores vendían la moto o el ordenador, nunca mejor dicho, a los padres diciendo no, es que aparte de usted poder hacer pues sus cuentas, etcétera, llevar la contabilidad de la casa, de vez en cuando va a poder imprimir algo, pues mira, los niños van a poder aprender. Es que claro, son todo ventajas. Aprender todo ventajas. Aprender en general. A reventar demonios en el Doom. Pues fíjate, con respecto al Doom, mira, ya que lo has mencionado, Sí. ya lo digo, porque hablamos acerca de niños, pero hubo un estudio, yo recuerdo esto, de los años 90, que cuando salió el Doom lo utilizaban en las fuerzas, en el ejército. Las Fuerzas Armadas Para entrenar a los soldados. Lo que ahora usas, Fíjate. usas el Arma 3, por ejemplo, que se usa literalmente, el Arma 3 se está usando en el ejército de Estados Unidos, en Europa, en un montón de países. Pues fíjate, en su momento era el Doom. En su momento fue el Doom, porque era una forma también, fue de los primeros videojuegos así de disparos. Que no tenía ni soporte para ratón. No sé, Efectivamente. Sí, tú fíjate cómo empezó la cosa, ¿no? Pero lo tenía ahí pensado, yo digo, lo voy a mencionar, pues ya como ha salido a colación. Pero bueno, centrándonos en los niños, pues ha habido infinidad de juegos, y ya no solamente juegos, sino también recordaréis muchas enciclopedias que tenían una versión digital. Sí, la versión digital, aparte de la versión digital, no física, como por ejemplo las Encarta, por ejemplo, pero que en muchos casos no solamente era para adultos, sino también para los niños. Estaba muy enfocada al público infantil, porque de esta forma ellos también podían aprender de una forma más sencilla, ¿no? Y ahí tenéis, por ejemplo, una enciclopedia que se llama Mi Increíble Cuerpo Humano. Luego después la saga de juegos de El Autobús Mágico. ¡El Autobús Mágico! Guau, pero eso era brutal. Eso es, aparte de los dibujos Ven y animados. sube al mágico autobús y disfruta el viaje. ¡Wow! Seguramente no fuera así la letra, Madre pero en mi de mente era Dios. así. Bueno, la letra en inglés. Era una profesora, ¿no? La que Sí, se subía. era una Sí, profesora. claro que era una profesora. Sí. Pero eso era... Pero hacía 25 años que no pensaba en esto. Iba a decir, qué buena serie. No recuerdo ni un solo capítulo, solo la intro. Yo también. Sí, es que la intro, aparte, es que aprovechando la salida de este tipo de dibujos animados, pues entonces pues vamos a tirarle para que los chiquillos puedan aprender. Y ahí tienes Autobús Mágico, explora el cuerpo humano, explora el sistema solar, por ejemplo. Y antes incluso de estos estaban los Living Books. No sé si vosotros llegasteis a tocarlos. Pues el concepto es leer un libro. Ve a la página 50 si quieres que tu personaje... ¿Eso? No, esos son los de... Elige tu propia aventura. Pensaba que sería similar. No, en este caso es un living book, es porque, como bien dice en inglés, lo puedes interactuar prácticamente todo. Te aparecen un montón de personajes, tú vas pulsando y cada personaje hace algún tipo de interacción. ¿Entendéis, no? Entonces, a lo mejor están los personajes principales, pero luego después ves por allí el sol, y si pulsas el sol, entonces el sol te sale una cara o una nube, aparece unos pajaritos y tal. Entonces, para los chiquillos, sobre todo los más pequeños, pues entonces esto les llamaba muchísimo la atención, ¿no? Aparte de que también era una forma, pues, de escuchar una historia.
Es curioso porque salió todo están en español, hay muchos que están en español, pero traducidos son por ingleses y se les nota mucho el acento. Claro. Y el acento se nota un montón, ¿no? Y ¿Qué eso tal, fue uno de los primeros. ¿Qué tal, Lucas? No, así. ¿Qué tal? Hola. Si lo escucharais, lo tengo en el canal, si lo escucharais, la verdad es que sí, es bastante curioso. Pero nos metemos, por ejemplo, mira, unos que salieron aquí, en España hubo muchas desarrolladoras multimedia para los años 90 que hicieron también libros. Por ejemplo, Barcelona Multimedia fue muy conocida porque cogieron libros como, por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, y los hicieron completamente educativos. O sea, ya de por sí el libro era educativo, pero luego después, a su vez, entonces jugaban la versión digital, ¿no? La versión digital, los chiquillos podían jugar, pero iban aprendiendo conforme iban. Claro. Habían minijuegos, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, también una empresa que se llama desarrolladora, que se llama Cibal Multimedia, sacó los juegos de Pipo. Que no sé si os suena. Sí, yo he jugado a los juegos de Pipo de pequeño. No me cae a mí bien Pipo. No. ¿No? ¿Por qué no? Me parecía un niño odioso. O así, repelente. Sí, nunca nada. No consumí nada suyo, ni la serie, nada, cero. Pues bueno. Era este niño pelirrojo, sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pelirrojo. ¿Pelirrojo o rapado? No, ese es poco yo. Mucho más reciente. No, poco yo no. Ah, no, yo no. El amigo de. ¿Tú conoces a poco yo? Sí. Tampoco yo. Esperaba que dijeras que no. Y entonces yo decía tampoco yo. Y, bueno, es buenísima la broma, pero me la chafaste. Te la has chafado. Mira lo que has hecho. Bueno. Vaya, hombre, qué pena. Te dejo seguir, Gabriel, y hacemos como que no ha pasado esto. Bueno, seguramente que a lo mejor a nuestros oyentes les sonará Pipo, que salió en los años 90, 95 en concreto, por una empresa mallorquina que se llama Cibal Multimedia. Desapareció ya, los pobres, pero sin embargo tenéis la posibilidad de entrar en la página web de Pipo, que es pipoclub.com. Como el Club Penguin. Sí, como el desesperado Club Social de la Antena 3. Pues lo mismo, ahí sigue todavía estando vigente. Lo único que no puedes comprar absolutamente nada. Pero sí que te puedes descargar, hay guías didácticas. Y hay infinidad de guías didácticas en PDF que te las puedes descargar sin problemas. ¿Sois conscientes que cuando decimos esto de como el Club Penguin, como esto del programa de televisión, hay mucha gente que nos oye y dice, ¿pero de qué estarán hablando? Y pone así como cara como de ¿qué? Probablemente mucha de la gente que organizó esas cosas esté muerta. No, hombre, tampoco Vamos a ver. Yo te recuerdo que en nuestra... Bueno, a mí me pilló bastante pequeñín, pero en esa época era una presentadora infantil, Leticia Sabater. No vamos a comentar en lo que ha quedado, pues ya cada uno. Pero yo, por ejemplo, los dibujos de la 2 los veía con ella. Y fíjate. Y tenía un lorete que hablaba. Y sigue viva. Y hacías. Sí, bueno, más o menos. Más o menos. ¿Y también te ponías a hacer ejercicio con ella? No, yo solamente era la parte de ver los dibujos. Cocinaba, ¿no? Me suena. Cocinaba, sí. Hacía de todo, sí. Y ahí, bueno, no desvariemos. Que si no, no paro. Bueno, solamente para comentaros algunos detalles que tienen que ver con Pipo. Supuestamente, ¿qué es lo que consiguen los chiquillos? Bueno, pues la máxima dentro de los juegos educativos de Pipo es que el que se divierte aprendiendo, aprende en serio. Yo pensaba que era una rima. No se han esforzado mucho, la verdad. Los juegos de esta colección cantan rápidamente el interés del niño debido a su presentación y creatividad en el tratamiento de los contenidos de diferentes temas. ¿Cuáles son algunos de estos temas? Pues evidentemente matemáticas, lenguaje, ortografía. ¿Y a quiénes van dirigidos directamente? Pues hay un target muy, muy diferente, desde críos de 2 años hasta los críos de 12 años. Claro. Entonces, y algo interesante era que mencionaba, y esto aparece en la página web, que se pueden utilizar estos contenidos educativos junto con los mismos contenidos que se utilizan tanto en la educación infantil como en primaria, que establece la LOCSE. ¿Os acordáis de la LOCSE? Mamma mía. No me pilló a mí la LOCSE. Si este juego lo metemos en el ordenador, en CD. Eso te iba a decir. Sí. Yo llegaba a meter disquete también. Yo también. También he llegado a meter. Por si alguien... Por quitarnos ya la vergüenza de la vejez, ¿no? Yo he llegado a usar disquete. ¿El Héroes 3? Lo digo. No, el Héroes 2 lo tenía yo en disquete. Imagínate. El Doom lo tenía yo, pues a lo mejor en 5 o 6 disquetes. Claro. Sí.
Estaban unos cuantos. Yo tenía el Monkey Island en un disquete. Y luego 1.44. Luego Y decías preguntamos tú, que por qué estamos perdiendo ya capacidad mental. Si es que es normal, quiero decir. Hemos vivido muchas décadas. Demasiadas. Os comento algunas de las temáticas que traía el Pipo. Aparte de los primeros pasos para los más pequeños, pues también tenían matemáticas, lógica, razonamiento. Y luego algo muy interesante es que iba por cursos, primero, segundo hasta sexto, tanto en lenguaje como también en matemáticas. Enseñaba a los chiquillos esas dos áreas, pero además también viajes, como por ejemplo a la antigüedad, a la Edad Media, a otras civilizaciones como la antigua civilización maya. También les mandaba a Grecia, me suena haber jugado Egipto, estos. Que eran puzzles de clicar y... Sí. Pero esto no era Pipo, ¿no? Y es que Sí, yo estaba pensando también que no, es que no era Pipo. Ha habido otra, puede haber otro que sea parecido. Ha habido otros, nos suena a los otros dos. que eran de viajes. sí, en el eso tiempo. Eran los Hamsterland. Eran Hamsterland. Viajes en el tiempo. Y había Pero uno... eso es el pequeño aventurero. El gran aventurero. Sí, es que los tengo también en mi canal. Sí, yo he visto en tu canal algunos porque dije, voy a buscarme este juego de mi infancia. Digo, seguro que Gabriel lo tiene. Y el que encontré era Descubre el cuerpo humano. ¿Te suena? Sí, el de. ¿Cómo has dicho que se llama? Mi increíble cuerpo humano es Ese. uno. Y luego después tienes el Atlas, el gran Atlas del pequeño aventurero. Yo creo que eso los he jugado también. Ese también. Y tienes también el gran Atlas del pequeño aventurero, y del pequeño aventurero también tienes la máquina del tiempo del pequeño aventurero. Ese está muy chulo porque es en FMV. Bueno, aparte va a salir, seguramente sale en mi canal primero. Ahí lo tienes. Sí. No, pero no es este el que yo digo. Yo jugaba a otros, recuerdo muy vagamente. Pues muy era el Hamsterland, que eran hamsters. No, era un señor que viajaba por el tiempo y había uno en Egipto y otro en Lo has Grecia. soñado, Luis. No, de verdad. Bueno, también tienes los de la Pantera Rosa. Los juegos de la Pantera Rosa también eran educativos porque también viajabas, ibas a Egipto, ibas a Grecia, ibas a Inglaterra también. Es que No recuerdo. A ver si alguien, algún oyente, pueda decirme alguno más. Quiero recordar a un, y en a un esa señor. en esa época eran seres humanos, o sea, eran personajes. Es que tengo un flashback tan limitado. Es que si es FMV. Me quiere recordar. No era FMV. Era juego como tal y diría que era un señor el que iba viajando. Dios. Haz tu magia. Me suena. Cajón de comentarios. A mí me suena, ¿eh? Lo que estás comentando me suena un montón, ¿eh? Que tú viajabas a otra época y tenías que encontrar cosas para poder volver siempre. Sí. Uf. Sí. Yo lo que recuerdo es, en esta época... yo creo que lo tengo en el canal. Yo recuerdo en esa época decir, guau, ¿cómo voy a jugar? Y nos engañaban, estábamos aprendiendo. Exactamente. En primera persona, ya sé cuál es. Bueno, no lo sé, diría que no. Sí, que salía un señor que te iba explicando cosas y había como vídeos. Efectivamente, sí. Vale, ya sé cuál es. Es el... Lo tengo en mi canal. Luego me lo buscas. Estaba comentando acerca de Pipo. Aparte de nuestro amigo. De nuestro amigo Claro. Pipo. Aparte también Pipo te enseña idiomas, en este caso inglés. También te puede enseñar ese me acuerdo yo, el de inglés. de inglés. Y también te enseña catalán. Ah, sí, eso Porque no sabía. como está emplazado en Palma de Mallorca. En Palma de entonces Mallorca, claro. Está hecho Políglota tanto este en hombre. Sí. Qué También te chico enseña tan listo. literatura, escritura y luego después temáticos que son aprende música, geografía, descubre el universo con Pipo, los animales con Pipo, el planeta Tierra con Pipo. Pero No para. os comento otra cosa, aparte de Pipo, antes incluso de los primeros juegos educativos que existieron, son la saga de juegos del conejo lector. No sé si os suenará, el Raider Rabbit. No me suena. Pues ya en los años 80, el 83 en concreto, empezó a aparecer. Y apareció en Apple. Y el desarrollador de este conejo lector fue un ex miembro de Atari. ¿En serio? Sí. Fíjate cómo son las cosas en el mundo de los videojuegos, ¿eh? Todo está conectado siempre. El mundo es un pañuelo. Es un pañuelo. Y una de las grandes empresas que ha hecho mucho para que, bueno, una de las grandes desarrolladoras de videojuegos que ha hecho mucho para que aparezcan ese tipo de estos juegos educativos, seguramente que os sonará, es la The Learning Company. Sí. Que era la que sacaba un poco todo esto. Ese tipo de juegos. Sí. Luego después fue comprada por DK Multimedia, que a lo mejor también os sonará, que es inglesa también. Pero bueno, aún así sigue estando vigente y desde los años 80
y ya son un montón de años, Eso te iba a decir. sigue todavía con vida. Y tiene hasta 15 sagas distintas de videojuegos. Aparecen los Raiders Rabbit, aparece Club Finders, que a lo mejor os suena, No. que es el club de los aventureros. Es que ahí estoy muy perdido en toda esa parte de esos juegos. Los pequeños aventureros. Yo era muy de Pipo y descubre el cuerpo humano. Y luego después también ha ido avanzando con el paso del tiempo y ha metido también juegos de Arthur. Arthur sí que puede ser. Arthur, el de la serie también. ¿El de los Minimoys o no? Que es como un animal. Es un animal, sí, como si fuera un osito. Sí, Arthur. Ese, sí. Sí. Entonces no es el de los Minimoys. Sí, que No. es el de el meme de que su hermanita pequeña ve un cartel y dice: si no puedo leer, no puede pararme. Claro. Ese Arthur. Pues ese. Y luego aparte también ha utilizado Bob Esponja y otros más. Sí, sí, Es sí, que la sí, intro era, ahora que caigo, otra vez no recuerdo nada en ningún capítulo, pero la intro. ¡Hey, hey! Sí. O sea, se habéis quedado con. Arthur ese. Pensaba que me ibas a seguir, la verdad. Es que no lo he visto nunca. ¿No? Es que Hey, pues tú di hey. Hey. Sí. Tanto para español como para aprender inglés. La mayoría de estos. Al final todos se movían en las mismas temáticas, más o menos. Sí, más o menos es la misma. Sí, energía termonuclear no le daban a los niños. Por lo que sea. por Oye, lo que pero sea. también recordad que está en el cómo funcionan las cosas. Y el cómo Sí. funcionan las cosas te explica absolutamente desde Todo el proceso. todo el inicio. Por ejemplo, si tienen que explicarte cómo funciona la energía nuclear, te la explican del principio a fin. No para que montes tu propia. Esto me trae recuerdos y a lo mejor es un shock, ¿no? Para algún jovenzuelo que nos escuche, pero esto me trae recuerdos de que esto era época en carta. Claro. Sí, época en la lo que- he comentado anteriormente. Sí. Hablando acerca de las enciclopedias, teníamos está. la Encarta, lo que pasa que la Encarta era todo o sea, era un tochaco que tenías que leerte. También tenías de vez en cuando algún que otro vídeo. Pero ya era más curtido para hacer luego después los Trabajos, trabajos de clase, justo. etcétera. No sé si os pillaría, porque creo que fueron juegos muy poco conocidos, pese a ser de Disney. Disney tenía la parte de los juegos de plataformas, ¿no? Pero luego sacó para PC una serie de juegos educativos. Estaba el juego. Conexiones. Yo Ah. jugaba. Es que se me acaba de venir a la mente. Conexiones, el juego que estabas tú. ¿En serio? diciendo. Conexiones, un reto para la mente. Ese. Puede ser. Ese ser. es. Ahora lo miraré. Yo jugaba muchísimo a un juego de Timón y Pumba. Había de Timón y Pumba, de Mulan y del Jorobado de Notre Dame. Sí, los conozco, esos son de Disney. Exacto. Y Y eran también juegos, había uno del Rey León, también. el de Timón y Pumba. Y Aladín, también había uno. Sí, fíjate. Educativa. Yo el de Educativa Aladdin no jugué, pero eran juegos que Pues lo que eran. no jugaste, pues estaba cerca, estaba al ladín. Aladín. Eran juegos que lo que eran una serie de minijuegos Sí, la mayoría son que así. iban desde un mini Tetris a simplemente descubrir cómo funcionaba, por ejemplo, la construcción de Notre Dame en el juego del Jorobado de Notre Dame. Te cantaban el himno de Francia. En la versión de Mulan aprendías a dibujar y a componer personajes de papel. Eran cosas como muy curiosas y yo me los jugaba todos. Ya, pues, Todos. A ver, ¿alguien recuerda? Mira, yo. ya que estamos aquí desbloqueando recuerdos. Sí, venga. época PlayStation 1. Y yo me alquilaba. Este sí que lo conoce todo el mundo. Juego normal y corriente, no tiene nada educativo. Rayman 1. Hombre, por supuesto. Vale, pues al lado de la portada de Rayman 1, en el videoclub donde yo me alquilaba los juegos, estaba Rayman 1 aprende inglés. ¿En serio? Y sí, me acuerdo que era Rayman y que salía la bandera por ahí de Gran Bretaña o lo que sea. Y yo dije, voy a alquilarme esto. Y era algo así como el mismo juego, pero te iban apareciendo palabras o algo así. Mi memoria es difusa, pero sé que hay una versión del Rayman 1 para aprender inglés en la Play 1. Fíjate, qué cosas más Algo random, muy, ¿eh? muy raro, pero existe. Es random, pero bueno, pero es que quiero decir, es lo que mola. Sí, sí. Yo tengo un juego en mi canal de los primeros que subí, ya después de. Ha pasado un montón de tiempo, pero acabo de desbloquear un recuerdo. Es un juego de Hansel y Gretel, el cuento de Hansel y Gretel, en el que puedes aprender hasta 7 idiomas distintos. O sea, el juego está traducido en 7 idiomas distintos. Entonces tú tienes una base, tú dices, mira, yo soy español y quiero aprender inglés. Ah, y ya sé cuál dices. tienes inglés, francés, italiano. Tienes también portugués, tienes japonés incluso. No sé si tenía también ruso. Claro, es una bonita. Una barbaridad. Es una barbaridad. Y lo que molaba del juego ese es que hay un momento en el que estás en el castillo, porque supuestamente la bruja está en un castillo,
y tú para poder salir de ese castillo tienes que encontrar con una especie de duende y el duende te va diciendo, pues mira, tienes que encontrar esta palabra. Y te dice la palabra en el idioma que tú estás aprendiendo. Y entonces tú ahora tienes que ir interactuando absolutamente en todo. Y para ver qué es, ¿no? Me gusta. Pero es curioso. Sí. Y difícil. Cógeme la Scarf, ¿no? Es un poco desarrollado. Pues he desbloqueado el recuerdo de los juegos de Disney. Recuerdo con especial cariño el de Timón y Pumba. Solo por comentarlo, ¿vale? Pues es un dato que va a quedar ahí muy, muy bien. Sí. Muy tierno. Muy tierno. Hemos hablado de... En plan guay. Sí. Pero también tiene sus cositas malas, ¿no? Claro, hemos hablado de todo lo bueno que hay detrás de los videojuegos educativos, del aprendizaje que te pueden llegar a dar, pero hay ciertos matices. Hay matices, sí. Que no siempre terminan de gustar. ¿Me dejas, Juanma, que empiece? Metes un poquito de baza porque creo que no vas a estar de acuerdo en todo. Y ¿Tú traes ejemplos concretos? yo hablo y te lo cuento aquí. Lo digo porque yo traigo generalista. Pero Yo es generalista también. ¿habláis por épocas? Porque si nos ponemos en plan épocas... Vamos a... en general, por lo menos lo mío. Yo, en mi caso, os voy a contar una historia. Hay que trasladarse hasta el lejano año 2006. Pensaba que iba a decir el lejano No oeste. tanto, bueno. Hace 20 años. Habría que verlo. Hace 20 años. ¿Hace 20 años ya? Sí. Imposible. Entonces, bueno, pues hay que Pensaba que era hace transportarse. 2. Pues por lo que sea, no. Vaya. Por lo que sea, han pasado 20 desde el lejano 2006. Una Nintendo 19, que ahora... ¿no? 19 va a ser exacto. Sí, sí. Una Nintendo que ahora no Mira, reconoceríamos. en 2006 es cuando terminó la LOXE. Ya que estamos. Un dato que queda aquí para que lo tengamos todos. Si no paráis de aprender escuchando. Es verdad, si es que quiero decir, tontos. son nada más que estamos inputs. hablando de educación, pues mira, ya lo sabéis. Nada más que Sí, inputs. sí, sabéis que queréis escucharnos. Que Claro. no paráis de aprender todo el día. Bueno, pues era una Nintendo que estaba en la época de Nintendo DS, llegaba Wii. Estábamos ahí en ese océano azul, esos sillones blancos, ese Iwata. Estamos hablando de Nintendo DS, ¿verdad? Exacto. Y es que yo, anécdota súper rápida, pero siempre se habla de Nintendo DS. Yo recuerdo estar en sexto de primaria y había ciertos recreos que íbamos y le decíamos al profesor: ¿podemos quedarnos arriba? ¿Por qué? Porque nos comprábamos entre varios la Nintendo Acción Y la ibais leyendo. y la íbamos leyendo en los patios entre todos, así en una mesa. Juntamos 4 mesas, la poníamos en el medio, porque estaban adelantando los juegos que iban a salir en la DS, cómo iba a salir la DS, y nosotros lo flipábamos en plan, 2 pantallas que se puede tocar y se puede soplar, fue una no sé qué. locura. Cuando yo estaba en sexto de primaria, cuando tenía yo 12 años. Yo estaba en segundo en 2006. No, en 2006 ya había pasado unos años desde que había salido la DS. Estaba en la ESO, básicamente. Por ahí. Total. Yo estaba currando. Las franjas de edad son así. Vamos en escalera. Sí. Bueno, pues Nintendo empieza a vender muy bien y lanzan. Yo creo que no tenías tanta. Yo creo que se está quitando de años, ¿eh? En sexto de primaria. Yo, de esa era época. ¿2006? No, 2006 fue cuando salió vale. Brain Training. Yo digo 2006, que en 2006, de todas maneras, yo en 2006 estaba entre tercero y cuarto de la ESO, ¿eh? Ah, bueno, pues mira. Claro, yo estaba en la ESO. A mí todo esto me pilló en la ESO. Primero, Sí. Tú estabas en sexto de primaria, yo estaba en primero segundo. Yo estaría en segundo de la ESO. Por ahí, sí. Bueno, pues sale Brain Training, ¿cuántos años tiene tu cerebro? Y se convierte en todo un exitazo. Buah, Para ya ves. los que no sepáis qué es esto, este fue pues un juego que aprovechaba la doble pantalla de Nintendo para ponerte ejercicios de cálculo, de lógica. Por ejemplo, hacer una serie de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones lo más rápido posible. Te decían 4 más 3, pues tú tienes que poner rápidamente un 7, ¿no? ¿Seguro? He dudado. Por ejemplo, jugaban mucho con los ejercicios de cálculo, de, ¿Tienes más 4? por ejemplo, de evolución de dinero. En plan, si te dan 1,57 €, o sea, si tienen que pagar 1,57 € y te han pagado con una moneda de 2 euros, ¿cuánto tienes que devolver? Era todo así, ¿no? El objetivo era como mantener la mente activa, que tu habilidad relacionada con el cálculo mejorase mucho. Y claro, se vendía como el gran juego de mantener tu cerebro joven, ¿no? Porque te decían... Ahora que es que si no se me va a olvidar, y perdona que te corte, Nada. pero es que me acabo de acordar de otra saga de juegos también, pero esta es del 2000, ya que estás hablando acerca de utilizar las monedas, el euro y Ajá. tal, y que ayudó mucho a los chiquillos, la saga Trampolín. No sé si os suena. Sí, A mí no. de ahí, de hecho, ahí aprendí yo a hacer los cálculos peseta-euro. Ahí está, es que ahí se Sí. utilizaba mucho eso.
Yo recuerdo en muchos juegos de pasar de peseta a euro en esa época. Había bastante, sí. Y todo, o sea, la tabla de equivalencias venían todo. Un boli con la tabla de equivalencias, una regla con la tabla de equivalencias. La barra de pan, todo. Todo. No, pues me voy a poner una camiseta, ¿no? Con la barra de equivalencias, ¿no? En todo iba ¿qué era? No sé cuánto. €1, 166 pesetas. 166, fíjate, ni me acuerdo. Claro. Fíjate, me lo dieron hasta en un paraguas y ni me acuerdo. Bueno, cosa que no les ha servido para nada. Tenías que te lo tenían puesto en una camiseta. Claro, si es que... Claro, te faltaba eso. Pues Nintendo basaba todo su juego y toda la publicidad en calcular cuántos años tiene tu cerebro y cómo, jugando el juego con frecuencia, tú podías hacer que tu edad cerebral fuese disminuyendo hasta acercarse más a tu edad real, ¿no? Claro, este concepto era como muy ambiguo, la edad cerebral, ¿no? Aún así sirvió para que el juego se diera a conocer, se convirtió en un éxito de los juegos más vendidos de Nintendo DS y abrió un abanico. Juego jugado por padres, abuelos. Eso era un poco trampa, ¿no? ¿No cogía la DS vuestros padres para jugar a esto? Sí. No puede ser, yo escuché algo de que de primeras, independientemente que lo hicieras bien o mal, siempre te salía que tenías 80 años. Vamos al meollo. Vamos al meollo. Es eso. Claro. ¿Vas a rompernos a toda una generación la ilusión de entrenamiento cerebral, la venganza? Vamos a descubrir cuánto había de verdad y cuánto no. Es un mixto. Es un mixto, en mi opinión y en la opinión general con el paso de los años. ¿Por qué? Porque, claro, empezaron a salir mucho. No solo Nintendo empezó a sacar estos juegos. De repente salían juegos para mejorar tus habilidades de cálculo, inteligencia. Bueno, había ya de todo, ¿no? Había también el Brain Academy. Todo. Había 1.000 millones de juegos que, de hecho, a día de hoy entráis a la App Store o al Google Play y está repleto de juegos de lógica y puzzles. Es como los escape room actuales, ¿no? Sí. Más o menos, algo parecido. Venden el concepto de mejorar tus habilidades para el día a día, ¿no? En su día empezó a salir como un eslogan que aparecía en todos estos juegos, que era el de: este juego está basado en una amplia investigación científica y diseñado por expertos en neurociencia. Te lo vendían como, claro, si es que hay científicos detrás. Y con batas blancas. Hay un señor con bata blanca, debe ser verdad. Por supuesto que vas a aprender un montón. Le hemos dicho a este señor que diga cosas impresionantes. Dice la P con la APA. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Brain Training, en el fondo, te decía, bueno, pues vas a mejorar tu edad cerebral, que era un dato que te daban en base a los resultados que sacabas en los ejercicios. El problema vino después, cuando eso fue creciendo, se fue haciendo la bola más grande, y juegos como Lumosity, que es uno de los grandes juegos más vendidos de la Google Play y a la App Store, en su día lo petaron, vendieron millones y millones y millones. Era el típico juego de lógica, puzzles, cálculo y demás, que decían que, bueno, que prácticamente iban a mejorar todas tus habilidades para el día a día en todos los aspectos. Levitarías, ¿no? Ibas a tener los reflejos mejor, todo. Ibas a calcular mejor, ibas a estar más ingenioso, de todo. De hecho... Yo, de hecho, por jugar este juego es por lo que hago tan buenos chistes. Claro, como dato. Es que es así. De hecho, en 2016... la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos demandó a la empresa del juego con $50 millones. Al final la multa que pagaron fueron 2 millones. Pero bueno, la original eran 50 millones porque el eslogan o la frase con la que vendían el juego era la siguiente, os leo. Nos enteramos de que mi madre padecía Alzheimer precoz y primero me suscribí a Lumosity por la enfermedad de mi madre. Después de que se curase, ahora no solo uso el juego para ella, sino también para mantener mi cerebro sano. Pero claro, esto es la propia compañía. La propia compañía puso esto. Efectivamente. Pues hay que tener valor. Hay que tener valor. Hay que tener coraje. Claro, esto era completamente falso, porque decía que por un lado curaba enfermedades como el Alzheimer y la demencia, y por otro que mejoraba el uso diario de la aplicación, mejoraba las capacidades intelectuales de los jugadores. No solo en esas tareas concretas, sino en general. O sea, tú hacías un ejercicio de sumas y ya sabías calcularte cualquier raíz cuadrada o eras mejor en cualquier otro aspecto
intelectual de tu día a día. Y lo podías poner en el currículum luego. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La Comisión Federal denuncia esto y de repente, desde ese día, empiezan a cambiar los eslogans de todos estos juegos. De repente ya no es un esto me cambió la vida, sino que ahora los eslogans eran tipo diversión basada en el rigor científico, ejercicios diarios para tu mente. Es decir, cosas que sí que van más acorde con la realidad. O sea que la madre no se curó. Por lo que sea, no. Pero ahora estamos hablando de Lumosity, ¿no? Lumosity. Lo hemos dejado en stand-by. Exacto. ¿Qué pasa? Que con el paso de los años han salido un montón de estudios. Ya había estudios en su momento pagados por las empresas que desarrollaban estos juegos que hablaban de que sí que había una serie de beneficios como muy generales por usarlos, pero con el paso de los años han salido muchos estudios que han dicho lo contrario, que han dicho que efectivamente sí que es cierto que el trabajar diariamente ejercicios de cálculo o ejercicios de lógica te ayudan a mejorar ciertas actividades concretas de tu día a día, pero que eso no se aplica a todas las áreas del cerebro ni a todas nuestras habilidades. De hecho, se han hecho muchos estudios. Por ejemplo, se hizo un estudio con una serie de personas que estuvieron trabajando un ejercicio que consistía en memorizar unas series de números aleatorias y durante días les obligaban a memorizar una serie de números. Algunos de estas personas llegaban a ser capaces de decir del tirón y sin problemas series de 49 números que les habían dado esa misma mañana, y a mediodía eran capaces de decir la serie sin problemas. Pero en cambio, en el momento en el que en lugar de ser números eran letras, la media más o menos estaba en 6, 7, 8 letras. Esa misma gente que un rato antes te había dicho 49 números seguidos. ¿Qué pasa? Era una forma de intentar demostrar que ciertos ejercicios sí mejoran tus resultados en ciertas tareas, pero eso no se traslada a todo. Se hacían también porque empezaron a salir videojuegos que afirmaban mejorar tus reflejos para todos, lo mismo, para tu día a día. Es decir, eran unos juegos que tú tenías que mantener la vista justo en el centro de la pantalla y en los bordes de la pantalla aparecían durante pequeños segundos diferentes tipos de pájaros, por ejemplo, es uno de los ejemplos. Y tú tenías que, sin haber mirado específicamente a ese lateral, decir qué tipo de pájaro había aparecido durante un segundo en el borde de la pantalla. Vaya. Y en teoría, decían desde los desarrolladores del juego, que eso te iba a servir para mejorar tus reflejos conduciendo si aparecía un peatón. Se aparecía un pájaro. Se aparecía un peatón, ¿no?, cruzando la calzada justo por un lateral, ¿no? Para saber la camiseta que llevaba. Es decir, después de haberlo atropellado. Se supone que mejorabas tu visión periférica, ¿no? Sí. Y tu capacidad de reaccionar antes. Los estudios posteriores demostraron que eso no era así, que no todo lo puedes extrapolar a las tareas del día a día que a ti te parecen convenientes, ¿no? Se hablaba también, ¿no? Había muchos estudios que decían que mejoraban tus resultados, que gente que jugaba diariamente sacaba mejores resultados en ejercicios de cálculo que gente que no lo hacía. Hombre, por supuesto que sí. Normal. Quiero decir, sí tienes una mejora. Otra cosa... Bueno, que es como si te pones a hacer cálculos en un cuadernillo todas las tardes. También eres mejor en cálculo. De hecho, a los niños los entrenamos en cálculo haciendo cálculo. O sea, el cálculo se entrena haciendo cálculo. Eso es normal. Es normal. Pero claro, ¿qué decían muchos estudios? Claro, decían, no, es que los estudios avalados por los desarrolladores o por las empresas que publicaban estos juegos, por ejemplo, casualmente no publicaban los resultados de los estudios que daban o resultados nulos o negativos. Solo se publicaban los positivos. Esto se extrapola todo. Y el tema de los estudios... Eso es como en los vídeos, ¿no? Que te ves un vídeo en TikTok, en YouTube y dices, mira, ha hablado de esto, esto y esto, pero seguramente que ha entrevistado a 80 personas y solamente 2 o 3 le han contestado lo que quería. El tema de los estudios es un tema controversial, iba a decir. Es un tema en el que siempre hay que mirar. Es decir, hacer un estudio cuesta dinero. Normalmente son empresas las que ponen ese dinero para hacerlo con objetivo de probar algo que les dé más beneficios. Y cuando sale, se demuestra lo contrario, simplemente lo que se hace es, pues este estudio no sale a la luz y punto. Efectivamente. Esto es así. Entonces, claro, con el paso de los años ha habido una época en la que se han vendido casi propiedades mágicas para este tipo de juegos,
que obviamente no son ciertas, ¿no? Pero eso no significa que no te sirvan para mejorar, para mantener tu cerebro activo, por ejemplo, para mantenerte un poquito en forma, para, oye, pues mira, precisamente si estás haciendo ejercicios de cálculo, se te dará mejor en el día a día realizar ejercicios de cálculo, obviamente. Pero me ha resultado curioso porque, claro, se habla de cifras de ventas y de ingresos astronómicas para todos estos juegos durante los últimos 20 años. Se hablan de cifras. Lumosity estaba recaudando de media a la semana más de 10 millones de dólares solo en Estados Unidos. ¿A la semana? En una época en la que los micropagos no estaban a la orden del día y donde las suscripciones a según qué plataformas no estaban a la orden del día. Y claro, todo eso con el eslogan de a mi madre le curó el Alzheimer. Claro. Entonces, yo desde aquí quería, por un lado, desmitificar esas propiedades mágicas, pero por otro, porque con el paso de los años se ha denostado mucho estos juegos. Eso es marketing, ¿no? Eso claro, fue marketing que claro, se le fue de la mano. Claro. Pero por otro también decir que sí, que obviamente estos juegos sí que te ayudan a estar más receptivo o estar más preparado para según qué tareas. No hay que desprestigiarlos, como se ha hecho estos últimos años. Se hablaba de que eran prácticamente estafas. No es así. Al final, por ejemplo, Brain Training, por volver a la base, los ejercicios de cálculo rápido sí son efectivos. ¿Cómo se cabreaba para el lo que doctor son. Kawashima? ¿Cómo se Claro, cabreaba? se enfadaba muchísimo. Entonces, eso quería traer concretamente. Pues yo voy a continuar con datos. Estudios, hablando de estudios. Sí, datos basados en estudios que ya sabéis que sí, que luego pues, lo ponemos en la descripción, o podéis pedirlo o lo que sea. Pero voy a ir al meollo, a los datos. Y yo voy a hablar de la parte, antes he hablado de la parte buena que pueden aportar los videojuegos, ahora voy a hablar de la parte mala. Vale. De hecho, recientemente, hace unos meses, aquí en Albacete, con un compañero del sector de los videojuegos, dimos una charla que se llamó Diseño ético y monetización en los videojuegos. De hecho, esa charla se hizo 2 veces, una vez en el Centro Sociocultural en Sánchez y otra vez por parte de la asociación GDA, Game Dev Albacete, y la segunda vez en Albatoy. ¿Vale? También estuvimos allí dando la misma charla, era la misma charla con alguna pequeña modificación que hayamos cogido de lo que nos habían pedido en la primera, pero era la misma en esencia. Hablamos de los diseños no éticos que se hacen en videojuegos ahora mismo con ese objetivo de lo que hablábamos antes de la adicción, de enganchar a la gente, o de que gasten más, o de todo cosas que te hagan o invertir. En resumen es que inviertas o tiempo o dinero, y cuanto más tiempo inviertes, está estudiado que más dinero vas a gastar, sobre todo en una época en la que las microtransacciones y todo esto está a la orden del día. Y para eso se usan lo que llamamos, en lo que en el sector se llama los dark patterns, que serían como los patrones oscuros. Serían diseños no éticos con objetivo simplemente de que el jugador invierta los máximos recursos posibles. No para que disfrute, sino para que invierta tiempo. Para que me entendáis, y no voy a dar toda la charla aquí, pero para que me entendáis muy rápidamente, pues cosas como esconder el botón de devolver un producto que has comprado, o ponerlo más pequeñito porque tiene que estar por ley, o como está estudiado que cuanto más tiempo inviertes en un videojuego, más proclive eres a gastar, ponerte bien grande las horas que llevas al lado de la tienda, por ejemplo, que cada vez que entres tengas una recompensa y la recompensa justo la tengas que reclamar en la tienda al lado de todas las ofertas. Todos esos patrones de diseño están requete estudiados. Hay departamentos enteros en las empresas de videojuegos grandes que se dedican a eso. Que te ponga el tiempo, ¿no? Diciendo, esto es tu oportunidad. Es limitado. Claro, limitado. De todo eso sí. hablamos un montón en la charla. A ver si en algún momento que la podamos volver a llevar a algún otro evento, podemos grabarla y la subimos a internet. Sí. Os la recomendaría ver porque creo que es interesante. Pero uno de estos patrones es el que sin duda se está dando ahora mismo, sobre todo mucho en redes sociales que consumen adolescentes. Voy a ir a TikTok porque se aplica a todas, pero TikTok es como el máximo exponente. Sí. Es el tema de que estos adolescentes necesiten cada vez más un estímulo constante. Por ejemplo, TikTok está basado en no tener un límite, puedes ir scrolleando todo el rato, y si no me gusta paso al siguiente hasta que haya un TikTok, un vídeo, no sé cómo se llaman ahí, que ya me guste. Cuando me guste, he obtenido recompensa
esto no deja de ser el experimento de la caja de Skinner otra vez aplicado a una red social. Obtengo recompensa, chute de dopamina en el cerebro, genial, y a seguir otra vez a buscar otra vez recompensa. Porque el chute se pasa muy rápido. Sí, es un pico. Es un pico. No es como la serotonina, que es un continuo, sino que la dopamina es un chute directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo los niños y adolescentes que usan mucho tablet, que usan mucho este tipo de aplicaciones, lo que les pasa es que necesitan un estímulo constante y se nota muchísimo en el aula. Es decir, yo entro en un aula con niños que no conozco todavía y estoy 5 minutos y yo te sé decir, solo observándoles, quién tiene barra libre de aplicaciones de ese tipo y quién no. Se nota muchísimo porque requieren un estímulo constante y necesito otra cosa. Y de hecho, vamos a ver datos, porque hay algunos que tela. Capacidad de atención promedio, ¿vale? De niños. Vamos a hablar ya de la generación, cuidado, la generación alfa, que ya ni siquiera estamos hablando de la generación Z. Estamos hablando de la siguiente. Ya le hemos dado la vuelta. Porque ya estamos entrando en la siguiente. ¿A partir de qué año serías? De los que han nacido serían de 2010 a 2020. Yo, por ejemplo, que este año soy tutor de niños que tienen unos 8 años, más o menos, pues encajarían en esta generación. Vale, pues la capacidad de atención ahora mismo es de 8 segundos, habiéndose reducido su capacidad de mantener la atención, habiéndose reducido de la anterior generación, que eran 12. Que tampoco era una barbaridad. Tampoco era una barbaridad. La Z era 12. Sí. De media. De media. Más del 90% de los padres, ¿vale? Te dicen en estas encuestas que se suelen hacer, números aproximados como siempre, que usan aplicaciones de este tipo en tablets o incluso, que recordemos que nosotros ni siquiera teníamos teléfono móvil. Claro. O en teléfonos móviles, a los, flipad, 4 años. Es una locura. A los 4 años. No puede ser. Yo creo que no debería ser así. No puede ser. No deberían tener pantallas en esa época directamente. No puede Justamente. La media de necesidad de cambio entre una tarea y otra, es decir, no pueden mantenerse en una tarea fija, es de 4 minutos. La media de lo que son capaces de mantener. O sea, que si tú les pides, por ejemplo, dibújame aquí un caballo. A los 4 minutos se habrán cansado. Es de media. Habrá niños que sí, habrá de todo, ¿no? Habrá de todo, ¿no? Pero ya es el mero hecho de ponerse a dibujar, colorear, lo que sea, en el momento dado cogen y dicen, se aburren y ya está, ¿no? Sí. Es una pena. Y esto, que yo ya lo estaba viendo venir, el uso de múltiples pantallas, es decir, la necesidad de tener más de, por ejemplo, la tablet y el móvil y el ordenador a la vez y tener que estar a varias cosas a la multitarea. vez. El ser multitarea es... No sé hasta qué punto eso es multitarea realmente. Sí, porque eso se divide, la atención tiene que ser fija. 73% usa regularmente 2 o más dispositivos a la vez. Mamma mía. Y lo necesitan. Tú cuando ves un niño que le pasa esto, yo lo he visto, es como que no puede... Por ejemplo, tú le pones una peli a un niño, que esa es otra. Yo me encuentro alguna escena de... el típico día antes de Navidad que dices, oye, pongo una peli, ¿no? El profe siempre te ponía una peli y tal. Pues ahora que te venga un niño de 7 años y te diga, yo es que una peli no puedo ver entera, yo es que no puedo con ello. Y se vean 10 minutos y ya nadie atiende. Ya nadie atiende. Claro, de hecho, y eso lo he visto en algún centro ahora, y es alucinante. Ahora ha salido mucho el meme, ¿no? De cómo hacer que en un cine un niño vea una peli, ¿no? Y aparece como la película Minecraft al lado, y al lado el Minecraft haciéndose otras cosas. No sé si lo habéis visto, que ahora en muchas redes lo que hacen es que el contenido al lado meten otra cosa. A alguien jugando a otra cosa. Sí, para que esté mirando 2 cosas a la vez. Sí. Es increíble. La duración óptima de los vídeos para dirigirlos a esta generación es de 3 a 5 minutos, no más. O sea que el Rubius dio en el clavo. Pero es una locura, ¿eh? El contenido en redes sociales que mejor rendimiento tiene, que más visita, más interacciones y tal, tiene, que está dirigido a esta generación, son vídeos que tengan por debajo de 15 segundos. Buah. Por debajo. No minutos. El 80% de los padres, además, de esta generación, dice que han notado que tienen dificultades a la hora de leer textos que sean densos y que sean largos. Claro. O sea, quiero decir, no leen. Hablamos de vídeos, pero tú ponte a leer un libro. Nada. Pero es que luego, en términos generales, porque hemos hablado un poco de los niños. Recordemos que todos vivimos en el mismo mundo. Sí. Todos nos afecta. El mundo de Yuppie. También puede ser. Pero es que desde 2004 a 2024, ¿vale? Estamos en 2025 en la grabación de este podcast, hasta 2024, que es hasta donde llega este estudio que tengo aquí. Es un PhD de Gloria Mark, es la autora.
De 2004 a 2024 se reduce en 2/3 la atención. La atención en cualquier franja de edad. En general, la media en general. Lo cual es alucinante. Porque Instagram, los reels de Instagram, los shorts de YouTube o TikTok ha llegado a todas las edades. Sí. Por desgracia. Entonces es un bajón notable. De hecho, también tengo por aquí que a la edad de 4 años, bueno, lo hemos comentado antes creo, el uso de dispositivos, ¿no? El dato que teníamos antes era que más del 90%, sí, es el mismo dato, de los padres dicen que ya usan, e incluye tablets, teléfonos smartphones, pone por aquí, pero vamos, todo lo que es contenido que vamos a llamarlo continuo, de consumo rápido. Yo lo llamo hiperdopamínico. Sí. Que no sé si se usa, yo me lo he inventado, pero creo que es un poco eso. Entonces, como resumen sobre esto, y enlazando con lo que he dicho antes de esta charla, un poco nosotros a lo que la enfocamos, y voy a hacer aquí un poquito más de resumen, porque creo que está bien para cerrar esto, es que a la hora de nos movemos otra vez, porque me he centrado un poco pues en dispositivos, me he centrado un poco en redes sociales, al moverlo esto al terreno del videojuego, claro, esto porque se hace en redes sociales, porque vende. Efectivamente, y vende mucho. Pues los videojuegos que van a hacer. Lo mismo. Pues lo mismo. Entonces, pues tenemos loot boxes, tenemos patrones oscuros de estos que hemos hablado antes. Gachas por un tubo. Gachas a granel. Y encima facturan. Entonces, claro, todo esto, a lo mejor a un adulto, que también es carnaza de esto, sí, pero un adulto lo puede gestionar mejor y no dejarse llevar. Pero para un niño eso es una explosión. Pues ni sabrá cómo gestionarlo. Claro, no sabe cómo gestionarlo. Y tú date cuenta que también nosotros podemos discernir. Hemos crecido con juegos que no tenían todo esto y ahora podemos diferenciar de estos nuevos que incluyen todos estos elementos. Los niños que juegan ahora solo conocen esto nuevo. Creen que es lo único, creen que es lo normal. Claro. Entonces, todos estos patrones que al final lo que hacen es acostumbrar al cerebro del niño a tener chutes de dopamina constante, él luego lo extrapola a todas las demás actividades. Con todo lo que ello conlleva. Es que estamos hablando de que no van a ser capaces de ver una película en el futuro, de atender a una reunión de trabajo en el futuro. Bueno, no sé, supongo que tendrán que cambiar cómo son las reuniones en el futuro de trabajo. O de atender a una conversación con otra persona. Sí. Bueno, eso ya lo estamos viendo en los restaurantes cuando cada uno está con su móvil. Está con su móvil y quedan 4 personas y cada uno está hablando por el móvil. Seguro se están mandando mensajes entre ellos. No, pero simplemente estamos, pero no, yo soy, o sea, creo que son incapaces de estar hablando un rato, porque es como, ya no puedo prestarte más atención. Ya no puedo estar solo focalizado en ti. Necesito ponerme con el móvil. Nosotros en la charla analizábamos y categorizábamos, ¿no?, muchos de estos patrones oscuros, ¿no? Pues los que te ponen algo por tiempo limitado, o los que te ponen un estímulo constante, o los que te muestran esto, o te ponen la X de salir muy pequeña. Claro. Los categorizábamos y luego hicimos 2 casos de estudio a fondo. Uno yo y otro mi compañero. Yo me encargué de analizar un poco los sistemas de clasificatoria, como estoy también, bueno, sí, ahora ya no tanto, pero antes estaba metido un poco en todo lo que era competitivo. Pues los sistemas de ranking online, que están al final hechos para que tú sigas jugando y estés ahí muchas horas. Yo tenía como caso práctico League of Legends y analizaba un poco cómo funciona el diseño porque está claro que un diseño así se podría hacer ético. Me refiero, el LoL usa el mismo sistema de ranked que el ajedrez. Y el ajedrez no hay problema. Pero sí que tienen ciertos patrones para que tú mentalmente eches una partida más. Sí, me gusta esa expresión. Y luego también analizamos, mi compañero analizó uno que yo creo que es el de los máximos exponentes de esto que estamos hablando, que es Monopoly Go. Es quizá uno de los mayores pozos que hay en la actualidad, ¿eh? Monopoly Go es interesante de hablar, ¿eh? Un día podíamos hacer un capítulo solo sobre Monopoly Go y todo lo que hay alrededor de esa empresa y de sus derivados. Porque está Monopoly Go, pero hay un montón de juegos alrededor que usan las mismas técnicas. Que rozan la ilegalidad. Es increíble porque nosotros basamos nuestra primera parte de la charla en categorizar estos patrones oscuros y entonces luego sacábamos capturas de Monopoly Go y los tiene todos. Las enlazábamos, le pusimos un icono a cada patrón, a cada tipo, y era como, tiene todos y a veces en la misma pantalla tiene 6. ¿Cómo puede ser que tenga 6 a la vez en la misma pantalla? Facturando decenas y decenas y decenas Súper rentable. de millones
todos los meses. Es el juego, creo que es el juego de móvil más rentable que hay ahora mismo. Entonces, un poco el objetivo de la charla, y como también quiero concluir este podcast, es vamos a incentivar que el diseño de videojuegos sea ético, porque si no, fijaos todo lo que está en juego. Toda una generación y su capacidad de atención y de ser funcionales en el futuro. En muchas tareas. Entonces, vamos a intentar también nosotros usuarios apoyar diseños más éticos, intentar impulsar que se ponga límite a ciertas cosas, que a lo mejor no tenga un scroll infinito, ¿no? Estas redes sociales o que no tengan niños también acceso a cosas que son tan hiperdopamínicas. Sí. Y yo creo que construiremos una sociedad mejor. Fíjate qué bien. Sí, me gusta. Porque además hemos hablado también de muchas cosas positivas que hay alrededor de todo esto. Y es una pena que un medio como el videojuego, que puede ser artístico, que puede ser enriquecedor, se vea enturbiado, ¿no? Por todo esto. Sí. Pues dicho todo, Juanma. Dicho todo, nos vamos a despedir, no sin antes comentaros que estamos en redes sociales, reseteando_cast, ¿no? Tanto Twitter como Instagram. También nuestra maravillosa página web, que es algo así como un catálogo de todos nuestros podcasts ordenaditos, www.reseteandopodcast.com. Siempre subimos los podcasts a iVoox en primer lugar, y después a casi cualquier plataforma de podcasting nos vais a tener. Y no sé si me dejo algo. Nada que nos visitéis el próximo día 1 del mes, que a saber con qué tema venimos. Estad atentos a redes. ¿Quién sabe? Y quizás subimos Safe Room. Quizás no, depende. A ver qué ocurre. Si hay algo que digamos, de esto tenemos que hablar, tendremos que hablar. Efectivamente. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chicos.